anual del Consejo Federal de la Televisión Pública, donde como riojanos hemos sido anfitriones, hemos pasado 2 jornadas intensas con mucho trabajo, ¿sí? Poniendo en valor y discutiendo políticas públicas en comunicación, así que bueno, estamos dispuestos a escucharlos con las preguntas que quieran hacer, ¿sí? Bueno, Guillermo, muy buenas tardes para la info, Juan Pablo Ormeño. Bueno, para usted, para la mesa, consultarle cuáles son los temas centrales que por ahí, hoy por hoy, teniendo en cuenta las distintas longitudes, nosotros somos del norte y por ahí tenemos quizás otras tendencias en cuanto a la televisión, cuáles son los puntos que hoy por hoy se encuentran en común en la televisión argentina en lo largo y en lo ancho. Hay algo trascendental que nos pone de manifiesto y en una común unión. Uno de los puntos que se ha tratado en esta asamblea ha sido el encendido digital o apagón analógico, que es ese cambio de tecnología a la hora de transmitir, pasar de lo analógico a lo digital. Las provincias han manifestado cuál es el estado, ¿sí?, que tiene cada una en lo tecnológico. La provincia de La Pampa, la provincia de Tucumán, Tierra del Fuego están totalmente digitalizados. Neuquén también, la televisión pública argentina por supuesto que también. Y bueno, nosotros desde los diversos canales también trabajando, ¿sí?, ese decreto presidencial que de alguna manera nos obliga a cambiar la tecnología a la hora de transmitir y bueno, poniendo puntos en común para lograr ese ansiado paso de lo analógico a lo digital, viendo de qué manera podemos conseguir el financiamiento para realizarlo. Hay que tener en cuenta que es una inversión importante la que tienen que hacer en el caso de los canales públicos estatales, los gobiernos provinciales, en el caso de los universitarios, las universidades. Entonces hay que trabajar bastante sobre eso. Ese ha sido uno de los puntos en común. Y por supuesto preservar ese derecho a la información, preservar ese derecho humano a tener manifestaciones artísticas, culturales, también a través de nuestras pantallas, que seguramente en los medios convencionales, o no convencionales, en los medios hegemónicos no le dan importancia. Nosotros tenemos que estar ahí para garantizar ese derecho a la información, generando ciudadanía, ¿no?, que sobre todo ese es el valor principal por el que bregamos. Para la mesa, buenas tardes. Consultarle a la mesa, el que me pueda responder, para las Rioja Noticias, consultarle con respecto a cómo fue adaptarse en tiempo de pandemia a nuevas tecnologías, a crear aplicaciones para que la gente pueda también continuar consumiendo a la hora de que salía de su casa, seguir informándose. Y por otra parte, ¿qué se habla en estos plenarios con incluir a jóvenes profesionales